A ver, entonces, ¿cómo es? Bueno, vamos a proceder a la última plática del día de hoy. Presenta la doctora Svetlana Shishkova, del Departamento de Biología Molecular de Plantas. Adelante, Svetlana. Ok, entonces, hoy les voy a platicar de los resultados que tuvimos en los últimos 3 años después de la presentación en evento hace 3 años sobre mecanismos de mantenimiento y agotamiento del meristemo apical de la raíz, y voy a hablar de especies con crecimiento determinados, son cactáceas, y en determinado no solamente los cactáceas. Entonces, aquí tengo la lista de autores y su representación gráfica en esta transparencia. Es más fácil, yo creo, que les reconocen. Joseph es el líder académico del grupo, y por mantener en muy buen estado todos los microscopios del laboratorio, incluyendo confocal, hace más fácil llevar a cabo todo este trabajo, ¿no? Y pues las fuentes de financiamiento también de una vez. Entonces les voy a platicar principalmente, ahí no se ve, ya se ve, ¿verdad? Principalmente de dos partes de trabajo. Un poco qué es lo que supimos en estos 3 años de mecanismos celulares y qué es lo que avanzamos con mecanismos moleculares. Primero solo en cactáceas y segundos tanto en cactáceas como en otras plantas. Y para recordarles que en plantas angiospermas, en plantas que tienen embriones en el embriofitas, ¿no? En el desarrollo embrionario solamente se desarrollan los primeros órganos, los otros órganos se desarrollan durante toda la vida de planta. Entre estos primeros órganos es la raíz embrionaria, que es la radícula. Cuando germina una planta, primero aparece esta radícula que al aparecer de las semillas se convierte en la raíz primaria, por lo que voy a hablar de la raíz primaria. Y segundo recordatorio de lo que ya les habíamos platicado varias veces: para que una raíz crece se necesitan dos procesos: divisiones celulares o proliferación en el meristemo apical de la raíz, y la elongación o alargamiento en la zona de elongación. Entonces, en la mayor parte de las plantas, la raíz crece durante toda la vida de esta raíz particular, y en algunas otras plantas puede ocurrir otra cosa, ¿no? En este caso, el meristemo apical primero existe, como en este ejemplo de la pitaya agria, junto después de de germinación en esta raíz primaria hay células pequeñas y hay meristemo apical. Luego se ve que son más grandes y se van diferenciando. Lo que no les recordé es que después de que las células se elongan, entonces se adquieren las características en la zona de diferenciación, entre ellos los pelos radicales de las células epidérmicas. Entonces, este tipo de crecimiento fue descrito por Joseph Dubrovsky hace pronto, ya va a ser 30 años. Y entonces este tipo de crecimiento permite formar el sistema radical compacto, diferente del sistema radical de las plantas de Arabidopsis, como aquí también lo vemos. Y pues en diferentes especies, la raíz primaria, hasta llegar a su longitud terminal y tener todas las células de ápice diferenciadas, lo que podemos ver aquí por pelos, puede tardar como entre menos de un día, pocos días, una semana, 2 semanas, y parece hasta 3 semanas para algunas especies puede tardar. Y pues también la vez anterior les estaba platicando de las 4 subfamilias de esta familia. Hoy solamente platicaré de algunos avances para especies de la subfamilia Cactoidea. Entonces, en esta subfamilia también no solamente los integrantes de ahora, sino muchísimas más integrantes pasados del grupo
estaban participando en el trabajo de analizar cerca de 10% de las especies que hay en esta subfamilia. Y entonces aquí usamos una calificación que ya es un poco obsoleta, pero la seguimos usando, de 7 diferentes tribus. 5 de estas tribus son las plantas que no son epífitas, es, digamos, sus raíces están en la tierra generalmente, ¿no? Entre ellos hay especies con la raíz larga, con la raíz más corta, y que puede crecer más o menos tiempo. Y las otras 2 tribus es una tribu de plantas epífitas y otra también tribu de plantas semiepífitas. En la mañana oculté las transparencias porque sabía que no me va a dar tiempo de platicar de todo, ¿no? Entonces tal vez regresemos a este tribu en las... Discúlpame, el cañón tiene un problemita, entonces si nos permites un minuto para que no se vaya y regrese. Ok, Tenemos que apagar y sí, dicen que hay problema de aquel lado, entonces se tiene que apagar y prender un momento, ¿no? Me pidieron un ratito. Por mientras les voy a seguir platicando entonces de estas tribus epífitas. Entonces, plantas epífitas, como sabemos, crecen sobre otras plantas. Entonces, aunque estas plantas, estas cactáceas epífitas, viven en lugares mesicas, a diferencia de las otras 5 que ya están por aquí, ¿verdad? Entonces, plantas de estas 5 tribus crecen en lugares generalmente áridos o semiáridos. Y las plantas epífitas y semiepífitas pueden crecer en lugares mesicos, pero también están, ¿cómo se llama? Tienen déficit de agua, déficit hídrico, porque sus raíces están expuestas al aire, ¿no? Y entonces, en este tribu, desde antes del trabajo que les voy a platicar ahora, ya sabíamos que la raíz primaria es muy corta, ¿no? Primero, más de una semana, vemos que la raíz primaria prácticamente no crece, aparecen las raíces basales o laterales con pelos radicales larguísimos, ¿verdad? Que pueden permitir captar la mayor parte de agua en los primeros días de la vida de la planta. Y en esta etapa, entonces, entró al laboratorio de Perla, ya que sabíamos, y les voy a platicar de resultados de su tesis de licenciatura que hizo bajo asesoría de Selene. Entonces, lo que vemos aquí, que 24 horas después de germinación, la raíz todavía no tiene pelos radicales. Después de 36 horas, aparecen pelos y a 48 horas todas las células de estas 2 especies ya están diferenciadas. Entonces, es muy rápido, vemos que estas raíces tienen, incluso pueden estar más anchos que largos, y lo que queremos preguntar, este poco crecimiento de raíz, van a ver que crecen como hasta 200 o 300 micrómetros de longitud. Es por proliferación y por elongación, por crecimiento celular, o no se activa la proliferación celular, ¿no? Entonces, para esto, Selene con Perla lo que hicieron es montaron el protocolo de ver las divisiones celulares usando un fluoróforo que se llama cytoscreen, que se intercala al DNA, ¿no? Entonces, su control era una especie de Ferocactus. En esta especie sabemos que se había reportado por Joseph que hay divisiones celulares en especies de este género. Entonces, ahí pueden ver unas metafases. Y en las especies de Rhipsalis también vemos en plantas recién germinadas algunas figuras mitóticas, y también a veces se puede ver en plantas de 24 horas después de germinación.
Aquí vemos otra especie que es Rhipsalis paradoxa, que un día después de germinación su raíz ya está cubierta con pelos y la raíz ya no crece de un día a otro a 4 días, solamente se aumenta el tamaño del brote. Aquí sí claramente también se ve que la raíz es más ancha que larga a 24 horas y sigue siendo más ancha que larga a 48 horas después de germinación. Y para esta especie no detectaron las divisiones celulares con este método. Entonces, para confirmar los datos, voy a hablar ahorita de estas 3 especies. Voy a dejar fuera la Rhipsalis elíptica. Entonces, ¿qué es lo que vieron? Calcularon el índice mitótico en las plantas de género Pherocactus, que son como 2-3% de las células que encuentran en mitosis. Y vieron que en Rhipsalis paradoxa no ven estas células mitóticas. En las otras dos especies, en las plantas recién germinadas, en una tienen más divisiones en planta recién germinada, en otra en planta de 24 horas, ¿no? Y también calcularon el número de células epidérmicas de la raíz. Entonces, en las que no se encontraron divisiones, no hay diferencia entre planta recién germinada y a 24 horas después de germinar. Y en plantas en las que sí encontraron divisiones, esto se confirma por el análisis estadístico. Y el tamaño de la raíz primaria también se aumenta como entre 24 horas y 48 horas, como de 150 a 300 micras más o menos, ¿no? Y en la especie en las que no se encontró las divisiones, el tamaño de la raíz no se aumenta. Entonces, estos resultados sugieren que existen especies en las que poco crecimiento de la raíz ocurre sin que se activa proliferación en la raíz primaria recién emergida, ¿no? Y ahora le voy a platicar cosas parecidas, pero para unas especies de la familia, de la tribu, perdón, Cactea. También desde antes vimos que en este género existen varias especies que tienen raíz primaria muy cortita con pelos radicales muy largos, ¿no? Entonces, extensiones de una sola célula epidérmica son mucho más largos que toda la raíz que podemos ver, ¿no? Y pues igual a 1 de 5 días el brote se está captando el agua, pero el tamaño de la raíz no se cambia. Igual en este momento entonces Juan Manuel empezó a hacer tesis de licenciatura bajo asesoría de Gustavo y vio, además de estas especies que tienen raíces muy cortas, añadió esta especie, también unas especies con raíz que crece el tiempo mediano y tiene tamaño mediano, y la raíz que puede crecer como de 2-3 días y tiene raíz más larga, así como 6 milímetros, algo así, antes de que deje de crecer. Y entonces también lo que vio Juan Manuel, igual un control de otra especie de Pherocactus, varias divisiones, y en la especie, la raíz del cual tiene más tiempo, vio figuras mitóticas, y en la especie, la raíz de la cual no llega a un milímetro y crece solamente menos de 24 horas, no encontró las divisiones. Aquí sí lo que vemos que esta raíz, que puede ser como un poquito más larga que la raíz de Rhipsalis, sí vemos que las células se están elongando, ¿no? Que estos núcleos están alejándose unos de otros, ¿no? Y Juan Manuel lo confirmó con usar métodos de preparaciones aplastados, y Luis Gustavo, que por cierto va a dar hoy seminario departamental a las 5, les ayudó a montar este protocolo. Entonces, para la especie de la raíz de la cual crece varios días, se ven varias figuras mitóticas, y para las especies que las enseñé, también les enseñé, y otra especie no se encontraron figuras mitóticas. Entonces,
En especies del género Mammillaria, la raíz puede crecer solamente por alargamiento, por crecimiento celular, sin activación de divisiones celulares. Y ahora voy a pasar a segunda parte de mecanismos moleculares de crecimiento de la raíz primaria. También les recuerdo lo que antes ya había platicado, que en Arabidopsis existen genes pletora, son más bien en plantas angiospermas, vamos a hablar ahora de angiospermas, existen genes pletora. En Arabidopsis son 6 de estos genes. 4 de estos genes fueron reportados desde 2007 como importantes, como reguladores maestros de desarrollo de la raíz en Arabidopsis. Luego se vio que hay otra especie, otro gen de estas 5 que también se expresa en la raíz, pero en otras especies de las plantas no están bastante estudiados estos genes. Entonces, obviamente ya se habían hecho varios análisis filogenéticos desde antes de este trabajo que salió muy recientemente. Y entonces el aporte de esta filogenia que hizo Kenia en su instancia de licenciatura como de licenciatura de Ciencias Genómicas bajo la asesoría de Gustavo también, es usar transfer bootstrap expectation, que permitió resolver bastante mejor los clados, ¿no? Entonces, en separación en los clados, vemos que existen clados 1, 2, 3, 7, 4 y 5, que están en todas las eucotiledonias. En monocotiledonias están 3 de ellos, no está 1, 2, y en lugar está un clado específico de monocotiledonias. No les voy a platicar ahora de las regiones intrínsecamente desordenadas, porque ya voy por más de la mitad de la plática. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte de este trabajo que hizo Joel Rodríguez, también estudiante de licenciatura de Ciencias Genómicas, también con Gustavo, trabajando con Gustavo. Y entonces, primero él vio la red regulatoria por estos factores de transcripción pletora, en este caso en meristemo apical, y vemos que para los 5 pletoras que los enseñé, las interacciones tienen significancia alta, ¿no? Y para el pletora 7 no tiene significancia alta en meristemo apical del brote. Él usó varios diferentes bases de datos ya disponibles para todo el público, entonces les integró muy bien en esta red y también hizo las redes para la zona, no solamente meristemática de las otras 5 especies, para las cuales existen datos de expresión de RNA-seq en las zonas del meristemo, de la elongación y de diferenciación. Y entonces también en estas otras zonas, elongación y diferenciación, vio que existe buena conservación entre estas diferentes redes de regulación por pletoras en diferentes especies. Y antes de este trabajo se había publicado que pletoras son importantes para expresión de los genes que participan en divisiones celulares, en proliferación celular, y reprimen los genes que son importantes para diferenciación celular. Entonces, el aporte de este trabajo es que entre procesos biológicos en enriquecimiento de ontologías génicas, vimos que pletoras también son importantes para biogénesis de ribosomas, entre procesos de biogénesis de ribosomas, procesamiento de RNA ribosomal y metabolismo y también biogénesis de complejos ribonucleicos. Y entonces ahora regreso a este recordatorio de 5 pletoras que se expresan en el ápice de la raíz primaria. Y
4 de estas pletóras, como vemos también aquí en la transparencia anterior, se expresan bastante fuerte en el ápice de la raíz primaria, en la zona meristemática. El quinto no se expresa tan fuerte en esta zona. Y los datos de RNA-seq, del que les platiqué, graficados aquí, lo confirman, ¿no? Estos 4 genes tienen abundancia de transcrito muy alta en la zona meristemática y mucho menos alta en otras 3 zonas. Y se puede encontrar al menos 1 o 2 transcritos que tienen la misma abundancia, la abundancia alta en el meristemo. Y entonces también ya les había platicado que desde hace varios años se publicó el trabajo de RNA-seq y usando datos de este trabajo se ve que en la etapa inicial de desarrollo de la raíz primaria, que tiene más células meristemáticas que células en elongación, en comparación con la etapa intermedia que tiene más células que se están alargando que células del meristemo, no hay diferencia de expresión de estas pletóras, es decir, que esta diferencia no existe entre los cactus. Y en la etapa terminal, sí también la expresión se compara con expresión en la etapa inicial, ¿no? Células diferenciadas con células no diferenciadas. Y entonces, con estas 5 pletóras, les voy a platicar de resultados de uno de estas 5 pletóras, 1, 2, ¿no? Primero, estamos trabajando con la especie Pachycereus. Su genoma está, no sé qué palabra se podría usar, cubre menos de la mitad de genoma, el ensamblado, ¿no? Y el scaffold genómico más corto es de 200 pares de bases, que es una pequeña parte de nuestro transcrito, ¿no? Y entonces así, ¿no? En trabajo de Pablo en tesis de maestría vimos que de acuerdo con el estado del genoma no pudimos ver todos los modelos génicos de estas especies. Y en Carnegie existe bastante mejor genoma y entonces ahí sí se puede ver bien todos los modelos usando nuestros transcritos como base. Y también aquí les muestro 2000, pero podemos ver bastante más secuencia arriba, secuencia de los promotores, ¿no? Y entonces, a ver, cuánto llegó Julieta a hacer su tesis de maestría con Elizabeth Córdoba, estamos colaborando, y ella ya había avanzado con tener unas líneas transgénicas de Arabidopsis que tienen 2.5 kilobases río arriba del marco abierto de lectura, unido con los reporteros. Entonces, lo que esperamos, tal vez algo parecido que vimos en Arabidopsis, ver actividad de promotor en el ápice de la raíz, sí se ve, pero muy, muy bajito. Y lo que vemos que este promotor está activo en otras partes de la raíz, en la zona de elongación y más en la zona de diferenciación, incluso en el brote, ¿no? Yo les platiqué de las plantas de 3 y 5 días, detalles de lo que vimos. El resultado muy reciente de Julieta, que en plantas muy jóvenes sí podemos ver la expresión en el meristemo. Y en raíces laterales no hace mucho que se emergieron también y luego después de emergencia ya no tanto. Entonces, incluso en Arabidopsis, estas promotor de pletora de cactáceas siente, o lo podemos sugerir así, ¿no? Podemos interpretar cuánto la raíz está joven y cuánto el meristemo está joven y después ya no se expresa. Y entonces con esto termino los resultados de este trabajo y algo de conclusiones. Entonces, en la raíz primaria de algunas especies de Rhipsalis, la que es más ancha que larga,
No puedo decir de crecimiento de esta raíz mucho, sino más bien voy a decir que se desarrolla hasta que se diferencian todas las células en ausencia de divisiones celulares. En la raíz primaria de otro género Mammillaria, que es un poquito más larga, ¿no? Que sí se ve que es más larga. Entonces, igual no detectamos las divisiones celulares. Aunque no hay divisiones celulares, la raíz crece y crece solamente por crecimiento celular. Cabe mencionar que antes no había reportado la posibilidad de crecer los órganos como raíz en plantas sin activación de divisiones celulares. Y de la segunda parte, lo que voy a mencionar es que la red de regulación por pletoras muestra conservación en 6 especies de angiospermas y los genes pletora o factores de transcripción pletora están involucrados en regulación de procesos de biogénesis de ribosomas, entre ellos metabolismo y procesamiento de RNA ribosomal, biogénesis de complejos ribonucleoproteico. Y la última parte, entonces, de Julia, de trabajo que les platiqué al último, es que la actividad del promotor de una de las pletoras de Carnegie gigantea en plantas transgénicas de Arabidopsis sugiere que regulación por pletoras es importante para agotamiento del meristemo apical de la raíz primaria en cactáceas y crecimiento determinado de la raíz. Y ahora me gustaría agradecer todas las unidades, no pongo los nombres, integrantes de grupo, departamento e instituto, que siempre hace un ambiente muy bueno, la gente que nos ayuda en laboratorio y muchísimo a todos los que nos están ayudando con semillas. Hechu, por ejemplo, ya tiene semillas por enviar esta semana. Y no menciono aquí la gente de la UNAM como Salvador Arias y Ulises Rosas y los técnicos que están con colecciones, que es Genaro y Yolanda, por ejemplo, o Luis Alberto Díaz, que es integrante de este instituto. Entonces, hay muchísima gente que nos está ayudando con semillas de cactáceas. Y con este termino, gracias a todos ustedes. Tenemos tiempo para tal vez una pregunta. Gracias. Gracias, Esvieta. Oye, Esvieta, las plantas estas de cactáceas que no tienen proliferación y solamente emerge la raíz y inmediatamente se diferencia, ¿han visto si en estas se expresa plétora o definitivamente tampoco se expresa? No lo vimos hasta el momento. No lo vieron. No lo vimos. Junto con esa pregunta, este trabajo que se me hace muy bonito, la expresión del promotor de plétora en Arabidopsis y que se apaga inmediatamente después de emerger la raíz lateral. Este plétora de las cactáceas, ¿puede rescatar una mutante de plétora en Arabidopsis? ¿No lo han Tampoco considerado? lo habíamos hecho, ¿no? De hecho, no con esta precisamente, la de cactáceas, pero con otra, el grupo de Ulises Rosas, lo que quieren hacer, quieren ver si se rescata el desarrollo de raíces laterales. Yo me imagino que sí lo va a hacer, pero todavía, digamos, siempre nos están faltando las manos para hacerlo, ¿no? Y quisimos ver primero los promotores, ¿no? Y luego ya la siguiente parte, ¿no? Yo digo que sí deben de rescatar, porque en Arabidopsis, por ejemplo, de las 6 que están, cualquiera con el promotor de Pletora 2 va a rescatar el fenotipo de mutantes dobles que yo les enseñé. Entonces, yo digo que sí, pero hay que mostrarlo, ¿no? Acá, gracias, Sveta. Mi pregunta es muy simple, pero no, no sé, ¿en qué condiciones haces la determinación de los patrones de crecimiento en en el meristema de la raíz? Porque la pregunta sería si no se alterarían esos patrones si cambias las condiciones ambientales en las que se crece raíz. Lo estamos haciendo en cajas Petri, donde hay muchísima humedad, ¿no? Y está lo que les platiqué, que esta es adaptación a falta de humedad, ¿no? Que una raíz corta y pelos muy largos son
pues es para captar muchísima agua cuanto no hay, e incluso si hay, lo desarrollan, ¿no? Entonces, en realidad, en esta condición, tanto en condición de muy poca humedad, que son trabajos de Joseph y su estudiante antes de que llegamos al instituto, que con PEC estaban quitando esta humedad, y sí también es crecimiento determinado. Y usando varias condiciones, jamás encontramos crecimiento indeterminado. Son más de 100 miles de plántulas que germinamos de paquicereos de cardón, ¿no? Lo que dice también que nunca encontramos en más de estas, en decenas de miles de plantas, una sola planta con crecimiento indeterminado, ¿no? Cambiando las condiciones, incluso poniendo auxina o quitando con NPA, lo que va a hacer con ambas de estas condiciones que son contrarias, que la raíz tal vez crece un poco menos, pero es crecimiento determinado. Siempre es crecimiento determinado en todas las condiciones. Muchas gracias, Beta. Bueno, muchas gracias Y a muchas todos. gracias a todos ustedes por estar aquí el día de hoy.